Ajá, Listo, ya bien, comenzó a bien, grabar, bien. profesor. Puede comenzar. Bien, Dios les bendiga a todos, Dios me les guarde. Vamos a dar inicio a la clase de escatología. Vamos a pasar un poco, de alguna manera panorámica, por la guía que yo les dejé en la página sobre la introducción al libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis no es el libro más importante de la Biblia, ya que todos los libros tienen importancia, suma importancia, fueron inspirados por Dios para comunicarnos su voluntad, para comunicarnos eh, sus planes. Dios no hace nada sin comunicar a sus siervos lo que ya tiene previsto realizar y advertirnos las consecuencias con respecto a la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. El libro de Apocalipsis tiene suma, es especial, pues en este sentido, ya que es el último libro de la Biblia, es el libro que sella la profecía. Cuando estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, la materia de Daniel y Apocalipsis, vimos que hay tres libros, ¿verdad? Que nos muestran el destino, un destino para ciertas, digamos, clases, en este sentido para Israel. El libro de Ezequiel sella la historia de Israel, sella la historia de ellos. El libro de Daniel sella la historia de la humanidad como tal, de las clases sociales, de las naciones. Y el libro de Apocalipsis sella el destino de la iglesia. El libro de Apocalipsis es un libro bastante perturbador para muchas personas por el tipo de simbología que usa, el contenido profético bastante perturbador con respecto a los juicios, a las, al devenir del futuro. Es un libro que a muchos les da escalofrío, inclusive no quieren leerlo porque de alguna manera pues les perturba bastante y es comprensible. Pero el libro de Apocalipsis es uno de los libros más hermosos que tiene la Biblia. O yo podría decir, sin temor a equivocarme, que es el libro más hermoso que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el libro que nos habla a nosotros de la victoria final, de nuestro encuentro con el Señor, con Jesucristo, donde lo vamos a ver tal cual como lo vio Juan en la visión, lleno de gloria, lleno de majestad, esperando a su iglesia, esperando a la novia, esperando al encuentro, como dice el profeta Isaías, que cuando habla acerca del Señor Jesucristo ya en gloria, dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El Señor Jesucristo verá entrar a su novia, a la iglesia, al cielo, y como lo dice el apóstol Pablo, nos reuniremos con él, en las nubes le veremos y nos reuniremos por la eternidad con el Señor. Entonces, de manera que, como dice el dicho por allí, ¿no? Eh, el que no la debe, no la teme, ¿verdad? El libro es esperanzador para aquellos que tenemos la esperanza, como escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses al respecto de la venida de Cristo. Y les dice, no quiero que se entristezca como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos esperanza, de manera que nosotros sí creemos en la venida del Señor Jesucristo y tenemos esta esperanza. Aquellos que no la tienen, pues así no crean en la venida de Cristo, pues a ellos también les tocará su recompensa, lo que tienen. Y cuando hablo de recompensa no es para bien, sino para mal, como lo sella el libro de Daniel, cuando dice algunos para vida eterna y otros para juicio, confusión, condenación perpetua. Así que el libro de Apocalipsis comunica eso, ¿verdad? Comunica la recompensa para los justos, pero también comunica el castigo o el juicio para los que no fueron obedientes al amor de Dios y por ende pues pasan a ese juicio. La palabra escatología, vamos a ver un poco lo que es nuestra materia entonces, lo que es la escatología. La palabra escatología en el del antiguo griego antiguo, ¿verdad? Esto es importante cuando hacemos ciertas interpretaciones del griego,
muchas personas tienden a confundir el griego actual con el griego antiguo. El griego antiguo en el que fue escrito la Biblia fue el griego koiné, ¿verdad? Y el griego que se habla actualmente es el griego clásico. Este griego es muy diferente al griego antiguo. La palabra utilizada en el griego antiguo es escatos o eschatos, como dice aquí, ¿ya? Y tiene que ver, significa lo último, ¿verdad? Lo último. Y logos, que es estudio. De manera que la palabra escatología tiene que ver con el estudio de las últimas cosas, de lo último. Cuando hablamos en términos médicos, se me alborotaron los perritos. Cuando hablamos en términos médicos, escatos es ya cuando hacen los exámenes finales del individuo para determinar su condición médica, ¿no? Exámenes de sangre, es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, sobre el más allá o las postrimerías de la muerte. Aquí ya nos aparece una palabra que es bastante perturbadora y que nosotros necesitamos pues determinarla, ¿verdad? Que es la muerte. Es importante en este sentido escatológico. Dice que la escatología se divide en dos, ¿verdad? La escatología general o anteposhistórica. ¿Por qué anteposhistórica? ¿Por qué anteposhistórica? Porque quiere decir antes del fin de la historia. Esta se ocupa del destino final de la humanidad y el destino del universo. Tiene que ver con eso. Y la escatología particular o postmortuoria se ocupa del estado del ser humano después de la muerte. La muerte, como les decía, aquí es interesante o es esencial. ¿Por qué? Pues la muerte sella el destino del mortal. La muerte sella el destino de la persona. Si murió sin Cristo, pues ya tiene un destino. Si murió con Cristo, pues tiene otro destino. El mismo Señor advierte, puesto delante de ti la vida y la muerte, y nos recomienda escoger la vida, echa mano de la vida eterna. En este sentido, pues ahí están los dos, digamos, vertientes de lo que es la palabra escatología. La muerte, dice que es un sustantivo femenino. Habla de la culminación de los procesos vitales de un organismo. La muerte debe entonces entenderse como la determinación, ¿verdad?, de determinados procesos de un de los cuales dependía su identidad específica. Por ello se predica de muerte no solo de seres vivos, sino de empresas, ¿verdad?, la muerte de una planta, de una época, en un sentido, de un sentimiento o de cualquier cosa que en un momento existió y luego dejó de ser. Puede dar respuesta a la muerte desde varios puntos de vista, como el biológico, el religioso y el físico, entre otros. Desde el punto de vista bíblico, vamos a hablar digamos, del religioso, ¿verdad? Aunque la Biblia habla en todos los aspectos, tanto la muerte física como la muerte espiritual. El hombre, desde este punto de vista, podemos hablar de la dualidad de la vida del hombre. El hombre tiene una dualidad de vida. Esa dualidad de vida tiene que ver con su vida física, ¿verdad? Y la vida espiritual. La vida física nos, la vida física nosotros la alimentamos con comida, con alimentos sólidos, físicos, arepas, caraotas, pasta, carne. Pero la vida espiritual, pues debemos alimentarla es con la palabra de Dios. Por eso está escrito, ¿verdad? Que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre, ¿verdad? En su tricotomía, vamos a ver aquí, en el sentido etimológico de la palabra,
¿verdad? Viene del latín mors, mortis, que significa literalmente muerte, en algunos contextos, mortem, término eventualmente derivado del protoindoeuropeo, mertis, que es un legado surgido de la raíz indoeuropea, mer, de manera que significa literalmente morir, ¿verdad? Tiene que ver con la extinción. Cuando hablamos de la tricotomía del hombre, es la estructura, ¿verdad? El hombre está compuesto por tres elementos. Allí lo tenemos en ese embudo, ¿verdad? Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Es lo que forma la tricotomía. Esto, al unirse, nos da como resultado un ser, el ser. Si al hombre si al hombre le quitamos uno de estos elementos, eh, deja de ser, ¿verdad? Se le quita el espíritu, deja de ser. Se le quita el alma, deja de ser. Se le quita el cuerpo, deja de ser. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que la muerte se refiere a una separación, ¿verdad? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, hubo una separación. Esta separación fue lo que condujo a la muerte espiritual del hombre. Así como tiene dualidad de vida, también tiene dualidad de muerte. El hombre tiene una muerte física, pero también tiene una muerte espiritual. La primera muerte que su hombre sufrió fue la muerte espiritual. Fue cuando fue separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados en la gloria de Dios. Esta separación de Dios, el hombre comenzó entonces, murió espiritualmente y por ende comenzó a morir también físicamente. La decadencia en el hombre lo vemos en la edad. El hombre comenzó, tenía un periodo de vida, ¿verdad? De casi 1000 años, como fue el de Matusalén, que duró 969 años. De ahí en adelante los hombres comenzaron a mermar en cuanto a su longevidad. El hombre empezó a vivir 900, 800, y así fue mermando, hasta que se establece que para el hombre la edad es de 70 años entre los más robustos. Ya hoy en día podemos decir que eso ya ha mermado bastante, porque ya con la maldad, pues la humanidad se está dejando de existir ya a temprana edad. Los jóvenes, vemos jóvenes hombres, jóvenes, mujeres, niños inclusive muriendo. Y esto es precisamente por la maldad que existe. Bien. Continuamos entonces hablando un poco acerca de esta tricotomía en el hombre, ¿verdad? En el hombre, en su espíritu, en el espíritu del hombre, que es el ser interno, el ser inmanente del hombre. Es el verdadero ser del hombre, el espíritu. Somos espíritu. Podemos decir de un punto de vista conceptual, el hombre es un espíritu que posee un alma y habita en el cuerpo. En el espíritu del hombre se encuentra la conciencia y la razón. Estos dos elementos son muy importantes porque es el canal de comunicación con Dios. Dios se comunica a través del espíritu del hombre, ¿verdad? En su alma, en el alma nosotros tenemos los sentimientos, las emociones y el intelecto. Son los elementos que tenemos contenidos en nuestra alma. Esto es, eh, allí el alma es la expresión del ser humano, la expresión del espíritu. El espíritu debe dominar al alma. El espíritu debe guiar al alma, debe ser quien dirija. El espíritu en este sentido en el hombre debe ser el Señor, el manda. Y en el cuerpo tenemos todas las necesidades. El cuerpo tiene necesidad de alimentarse, necesidad de dormir, necesidad de bañarse, necesidad de trasladarse. Todas las necesidades las tenemos nosotros en el cuerpo. Y es el alma que expresa el sentir de esa necesidad, ¿verdad? El estado anímico está en el alma, entonces, se expresa. Entonces, por eso el apóstol Pedro cuando dice que el hombre interior
debe vestir al exterior. Quiere decir que es el espíritu que debe mandar, que debe gobernar. Pero con la caída del hombre, ya no es el espíritu quien gobierna al hombre, sino el cuerpo. El hombre es carnal, netamente carnal. Por eso que en Génesis capítulo 6 el Señor habla acerca de aquella humanidad piadosa que quiso obedecer y honrar a Dios, esa humanidad de los hijos de Adán, de los hijos de la descendencia de Set. Cuando ellos invocaron el nombre de Jehová sobre sus vidas, querían hacer la voluntad de Dios, estos eran considerados hijos de Dios, ¿verdad? Por esa obediencia, la obediencia que tenían hacia Dios. Estos hombres vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y bueno, terminaron contaminándose de maldad. La maldad comenzó a expandirse sobre la tierra y el Señor dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre porque el hombre realmente es carne y el designio de su corazón es hacer lo malo. Quiere decir que los hombres se guiaban por sus necesidades y dominaban sus emociones, controlaban sus emociones y el espíritu queda suprimido allí. El espíritu queda suprimido, desplazado para hacer la voluntad de la carne. Personas que son guiadas por espíritus, sino que son guiadas por el alma, por emociones, por sus sentimientos. Ahí podemos nosotros entender la diferencia que existe entre una persona realmente espiritual y una persona almática, persona que es guiada por su alma, dirigida por su alma, y que da toda la satisfacción a la carne. El apóstol Pablo nos hace esta recomendación: no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? En los cuales hay destrucción, disolución, condenación. Más bien, vivir en el espíritu, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven según el espíritu y no según la carne. Bien. Hasta aquí, pues podemos entender un poco la intención de la escatología, ¿verdad? Para darnos a nosotros una respuesta acerca de la muerte. Esta, esta, estas inquietudes las tenía la iglesia en Tesalónica y es por eso que el apóstol Pablo tiene que escribirles a ellos diciéndoles que no se perturben por los que mueren, porque no mueren, están durmiendo. Para los que están en Cristo, la muerte es simplemente un descansar, un dormir para despertar luego, ¿verdad? Para despertar, pero despertar no sin esperanza, sino con una esperanza. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, no se entristezcan, no pierdan la esperanza, ¿ok? Como aquellas palabras que les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bien, hermano Wilfredo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Más que una pregunta, tengo una intervención y por supuesto, si de ella sale una pregunta, es chévere. Em, yo soy de los que siempre ha predicado, de los que he predicado, y si usted ve que hay un error en eso, me corrige, pero siempre he predicado en una tricotomía del hombre que debe ser integral y equilibrada. Em, lo baso en lo siguiente, en que hay, de hecho, hay hasta religiones, pudiéramos decir, hay concilios inclusive, que ciertamente prestan mucha atención y debe ser, se presta mucha atención a lo espiritual, pero se olvidan del tema de que somos cuerpo y también somos alma. Hasta de eso han salido hasta dogmas, normas que han querido inclusive crear, convertir en doctrina, que un dogma nunca podría ser una doctrina, pero han querido, basado en eso,
en que no, que definitivamente el espíritu es lo más importante, hay que darle importancia al espíritu, pero se olvidan de que la gente tiene sentimientos, de que la gente tiene emociones y de que la gente tiene necesidades físicas también, incluyendo dentro de las necesidades físicas, no solamente la alimentación, sino también el paseo, el ir a una playa, la excursión, la recreación, el descanso. También creo, por supuesto, que cuando se pone a un lado el espíritu y se le da todo a la carne, bueno, nos convertimos en unos salvajes carnales que estamos pendientes de la satisfacción del cuerpo, ¿no? Y también está la Sí. otra parte, está la otra contraparte que si le damos todo al tema almático, bueno, ya sabemos, usted y yo como ministros y los hermanos que están allí como ministros que sabemos que estamos al frente de congregaciones, sabemos que hay predicadores que definitivamente se dedican es a animar a la gente, más no a la transformación del espíritu. Y animar a la gente Mm, es predicar almáticamente. sí. Entonces, pero yo considero, pastor, yo he considerado siempre, por eso es que le digo, si hay algún error, corríjame, pero he considerado siempre que nosotros debemos tener un equilibrio en las tres áreas, porque ¿por qué descuidar una de ellas? ¿Por qué descuidar el cuerpo? ¿Por qué descuidar el alma? ¿Por qué descuidar el espíritu dándole prioridad a las otras áreas? ¿Entiendes? Entonces, nos volvemos, no, si nos volvemos muy espirituales, nos volvemos eh, los términos que se han usado últimamente muchas veces, que hay gente más que espiritual, espiritista, porque en todas partes es un espíritu, en todas partes está el demonio, en todas partes, y casi que no ven ni a Dios, porque en todas partes ven es al diablo y en todas partes, Sí. porque son demasiado espirituales o definitivamente, y disculpen la palabra que usa, pero muchas veces pareciera que más bien espiritista. Entonces, todo es una cuestión espiritual y pareciera que hasta el Internet, bueno, no ve los tiempos anteriores, Facebook, Internet, WhatsApp, todo era el diablo, el televisor era el diablo. Y mire cómo estamos ahorita, mire dónde estamos en clase. No era del diablo, es de Mm, Dios. Todo es de Dios, sí. todo pertenece a Dios. Son nuestras acciones las Eh, que convierten eso en satánico o no, nuestras acciones, pero todo es del Señor. Entonces, bueno, quería hacer este aporte y si hay alguna cosa que corregir, por favor, para que me diga. Pues. Adelante, profesor. Bueno, bien. Es comprensible la inquietud de muchos al respecto, ¿verdad? Y lo que tú dices tiene sentido y tienes razón. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de una manera integral, ¿verdad? Integral. El hombre era un espíritu, ¿verdad? El espíritu incorpóreo, ¿verdad? No, o sea, que no tiene cuerpo, así como son los ángeles. Así son los ángeles, aquellas criaturas celestiales, son espíritus, lo dice el escritor a los hebreos, son espíritus, ministradores que están al servicio de Dios. Un espíritu que no posee cuerpo, no puede hablar, no se le puede tratar desde el punto de vista tricótomo, sino que solamente tienen este elemento. Dios creó al hombre de esta manera integral, de manera que el alma pudiera ser ese canal a través del cual él pudiera expresarse y también ese medio que pueda transportarse y pueda exteriorizar, ¿verdad? Esa comunicación. El espíritu se comunica. El cuerpo lo manifiesta físicamente, pero el alma es el canal para la comunicación. Por ejemplo, en el alma, cuando hablamos de sentimientos, tenemos el odio, pero también tenemos el amor. ¿Ok? Tenemos los sufrimientos, de alguna manera el llanto, si las emociones, podemos brincar, podemos llorar, algo en este sentido va a funcionar como ese canal de comunicación y expresarlo, exteriorizarlo de manera física, tangible, a través del cuerpo. De manera que estamos creados desde este punto de vista. El ser humano no solo son sentimientos. Desde el punto de vista científico, la ciencia no cree en que el hombre tenga un espíritu, tenga un alma, no. El ser intangible para la ciencia es la psiquis del hombre,
Es por eso que al hombre se le estudia desde el punto de vista científico, desde la psiquis, desde la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta, el carácter del hombre, del ser humano, su comportamiento, ¿verdad? Basado en su entorno, eh, desde un punto de vista quizás filosófico, pero jamás lo van a ver desde el punto de vista espiritual. Entonces, nosotros como ministros, como siervos de Dios, como pastores, que debemos cuidar la grey de Dios, debemos de tener muy claro esta integralidad del hombre, esta tricotomía, ¿ya? Y debemos entender que nosotros tenemos espíritu a los que vamos a alimentar solamente de manera espiritual o a los que vamos a cuidar solo desde el punto de vista espiritual. No, tenemos personas que tienen emociones, que tienen sentimientos y que se expresan, ¿verdad? A través de su cuerpo. Pueden llegar a cometer crímenes, pueden cometer barbaridades, violaciones, eh, una serie de actos, ¿verdad? Reprochables, pero que tienen su respuesta en su alma, ¿verdad? Tienen su respuesta desde su espíritu, porque el hombre no solamente necesita una sanidad física, también necesita una sanidad espiritual para que emociones, sentimientos, inclusive su intelecto pueda desarrollarse y ser una persona integralmente sana. Esto es así. De esta manera nosotros debemos entender. Bueno, nos conoce más que a nosotros mismos y él, su palabra, la palabra de Dios siempre va dirigida precisamente de este punto de vista. Yo tengo un libro por allí que escribí, que se llama Creyentes de Carne y Hueso y está dirigido precisamente desde este enfoque. En cuanto a pastoreamos, no estamos pastoreando espíritus solamente, estamos pastoreando personas que están integradas en esta tricotomía. Bien, eh, podemos proseguir entonces. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla esta para pasar a otra temática, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a ver un poco lo que son la estructura del libro, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis. Ajá. Tengo aquí un esquema del libro de Apocalipsis. ¿Cómo dividimos nosotros entonces el libro de Apocalipsis para estudiarlo, para analizarlo? El libro de Apocalipsis lo dividimos en 7 cuadros. El primer cuadro, ¿verdad? Es Cristo. En el capítulo 1, como el apóstol Juan ve a Jesucristo en gloria, lleno de gloria. El segundo cuadro tiene que ver con este mensaje a las iglesias, ¿verdad? Aquí, en este punto, en este cuadro, es muy importante detenernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la condición que se encuentra la iglesia del Señor, a la cual Él le advierte. Todas estas cartas a las iglesias tienen una advertencia, solamente una, no lo tiene, y esta es importante, que es la de la iglesia Laodicea, perdón, la Filadelfia. La iglesia Filadelfia no tiene esta connotación. A las otras le dice, pero tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Solo a la de Filadelfia le tiene una promesa, ¿verdad? Solo a la iglesia de Filadelfia le tiene una promesa de salvación. Vamos a ver si ustedes tienen alguna Biblia por allí. Vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 10. ¿Ya? Capítulo 3, versículo 10. El versículo dice, a la iglesia Filadelfia, es el versículo 7, ¿verdad? Pero en el versículo 10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar ahora sobre la tierra. Una promesa de salvación para la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Bien interesante. El tercer cuadro está dedicado al cielo, ¿verdad? Donde a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 11 nos habla de las cosas que van a narrarse ahora con respecto desde el punto de vista profético en el cielo. La adoración en el cielo, a qué tipo digamos, de pacto que sufre Juan y es llevado al cielo para tener las visiones. El otro cuadro tiene que ver con la tierra, con las cosas que van a suceder en la tierra. Está dedicado a la gran tribulación, ¿verdad? Que es desde el capítulo 12, ¿verdad? Hasta el capítulo 16. ¿Hay algún micrófono por allí que está haciendo feedback? Hay un retorno por allí. Coloquen lo que estén, coloquen aparte su micrófono para que no me haga el feedback a mí. Ok, continúo. El capítulo, la iglesia de Satanás, fíjense que aquí nos habla de la iglesia de Satanás. Este cuadro es bastante interesante y perturbador, ¿verdad? Oye, este es, es, es bastante perturbador este cuadro. Está desde el capítulo 17 al 18. Esto no tiene nada que ver con nosotros, es la iglesia de Satanás, aquellos que siguen, que se dejan marcar con el número de la bestia, que acceden a este modelo. Más adelante vamos a ampliar esto, no se preocupe. El sexto cuadro tiene que ver con el reino milenial, con la vida de Jesucristo. También la vamos a ver desde dos perspectivas. El reino milenial, la venida de Cristo, la vemos de dos perspectivas. Lo que es la Parousia y la Epifanía. Luego tenemos el sexto cuadro, que es la Nueva Jerusalén, y está del capítulo 21 hasta el capítulo 22. ¿Okay? El reino milenial está del capítulo 19 al 20 y la Nueva Jerusalén del 21 al 22. Aquí tenemos toda la estructura del libro de Apocalipsis. ¿Okay? Aquí con las perspectivas de estudio del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no solo nos muestra el futuro, sino también el pasado y el presente. De manera que lo debemos estudiar desde la siguiente perspectiva, propuestas en el capítulo 1, versículo 19. Ustedes, tienen abiertas sus Biblias allí en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 1, ¿verdad? Y vamos hasta el versículo 19. A diferencia de Daniel, que también es hablamos de Daniel como libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, a diferencia de Daniel, que al cual el Señor le dice, cierra, sella las palabras de esta profecía, a Juan se le dice más bien que las escriba, que las publique, porque es el tiempo de escribirlas. Este es el tiempo del mensaje apocalíptico, ese mensaje que debe hacer reflexionar a las personas. El versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. Ahí está. La primera es las cosas que has visto. Está desde una perspectiva del pasado. ¿Ok? La segunda propuesta, y las que son. Las que son tienen que ver con el presente. El verbo está en presente. Tienen que escribir acerca del presente. Y la tercera propuesta es, y las que han de ser después de esta, después de la presente, y las que han de ser después de esta. Entonces, esta tercera propuesta está en un sentido futuro, ¿verdad? Está en el futuro, aquellas que van a suceder, como dice el mismo capítulo 1 y el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Dios está interesado en que el hombre las conozca. Ahora la intención es darlas a conocer. De hecho, desde este versículo 1 es de donde toma el libro de Apocalipsis su nombre. La palabra Apocalipsis, tiene que ver con revelación, con develar, ¿verdad? Con manifestarse. Y esto nos da a nosotros la idea de lo que Dios quiere, precisamente, hacer conocer las cosas que deben suceder pronto. Dios quiere manifestarle, develarle a la humanidad y a la iglesia lo que va a acontecer en el futuro. Dice, esta última es la que se basará nuestro estudio de escatología, ¿verdad? El estudio escatológico. La palabra escatología proviene de dos palabras griegas que significa, ya eso lo habíamos hablado, ¿verdad? En la otra lámina, ¿verdad? Escatos y estudio de la palabra logía, ¿verdad? Se trata del estudio de las últimas cosas del final. Eso es lo que vamos a nosotros a tratar entonces. El capítulo 1 entonces vemos a Jesucristo. En el capítulo 2 y el 3 vamos a ver las cosas que son. Fíjese que aquí nosotros estamos viendo las cosas que son. Nos ubicamos entonces nosotros en el cuadro de la iglesia. Las cosas que son. Nuestra condición es el presente. Es el presente lo que nos vamos a notar. Dios no toma en cuenta el pasado. Dios está tomando en cuenta el presente. Es el ahora. Es la premura de nuestro mensaje. El arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, Dios no va a rechazar. Si la persona se arrepiente de su pasado, Dios lo tira al fondo del mar del olvido para nunca más acordarse de él. De manera que, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, la persona que ahora acepta a Cristo, ahora va a tener que vivir una novedad de vida, una vida nueva. El apóstol Pablo lo recalca cuando escribe en la primera carta a los Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Dejemos eso en el pasado, como dice el mismo apóstol Pablo. Atrás lo que atrás queda, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a la salvación, hacia allá donde nosotros debemos caminar. Bien, en este sentido, entonces, nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis. Los temas que vamos a tratar en esta materia, que lo vamos a comenzar a ver la segunda semana, ¿ok? Ahora estamos a la expectativa, ¿verdad? Ahora estamos a la expectativa de la temática real. Estamos solamente abriendo el panorama del libro de Apocalipsis y lo que es la escatología. Bien, los temas que estudiaremos son el arrebatamiento de la iglesia, tribunal de Cristo, la entrada de la iglesia al cielo, las bodas del Cordero, la gran tribulación, los cuatro fines, la predicación de los 144,000, la falsa paz, los juicios de Dios, la resurrección de Dios, la venida de Jesucristo en gloria, la batalla de Armagedón, el milenio, los preparativos para el reino, cumplimiento del todo bíblico, la última prueba para el mundo, sentencia final para Satanás, el juicio final y el día de la eternidad. Allí estaremos ya quizá en la tercera semana de nuestro estudio, escatología, dando esos últimos que de esta, el día de la eternidad. Bien. Voy a dejar de compartir esta lámina y si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, que ustedes quieran aportar algo, pueden hacerlo en este momento. Buenos días, profe. Dios le bendiga. Mi nombre es Nectario. Nectario Cuica. Nectario, Dios te bendiga. Qué bueno. Amén. Bueno, mi pregunta sería, vamos a estudiar cronológicamente o por parte, o sí es cronológicamente o estudiarlo por como está escrito ahí por secuencia, por capítulo.
Bien, vamos a hacerlo de manera sistemática, ¿verdad? Por orden. En el mismo orden que se los presento allí en esta programación, de esta manera lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a verlo con vamos a tratar de aprovecharlo, ¿verdad? De aprovecharlo al máximo. Ahí van a... Ok. Ok, muy bien. Profesor, se le apagó el audio, profe. Prende el audio. Mano Wilfredo, ¿me escucha, Blide? Sí, sí lo escucho muy bien. Profesor, se le apagó el audio. Ajá, ¿ahora me escucha? Sí, ahora Profe, sí. Ajá, ¿ya me estás escuchando? Bien. ¿Me escucha, profe? Sí, se me había caído la señal. Es que ya empezó a fallarme el internet. Profe, Espero he que querido podamos saludarlo, lograr. pero no, creo que no me escucha. Sí, sí te escucho, hermano Nectario. Dios te bendiga. De Blide, Hermano profe. Blide, Dios te bendiga, hermano Blide. Sí, hemos A querido todos Dios les bendiga saludarlo. mucho. Amén, Qué bueno, amén, qué bueno. amén. Nuestra Sí, clase está siendo grabada de manera que la vamos a compartir, ¿verdad? El hermano Wilfredo les va a enviar el link para que ustedes puedan ver la clase. Está siendo grabada, ¿ok? perfecto. Como la pregunta que me hacía el hermano Nectario, le estoy diciendo que la vamos a ver de manera, este estudio lo vamos a ver de manera sistemática. Así como se los estoy planteando en la programación, así lo vamos a ir viendo. Vamos a tratar que en las 3 semanas que nos quedan, vamos a tratar de dar la temática de manera sistemática. Así que no se preocupe, vamos a Amén. ir Ok, paso a gracias, paso. profe. Ahí vamos a ir ampliando. Ahí ustedes van a tener algunas actividades que me van a realizar y ahí vamos a ir evaluando. De hecho, ya hoy estas clases tienen una actividad que ustedes tienen que realizar. Tienen que realizarme un esquema, ¿verdad? De las clases. Estamos hablando, ¿verdad? De la muerte. Ya la muerte, ustedes tienen un material allí que les puse en la página y ahí ustedes van a extraer material. Van a tener, ahí tienen material de la muerte, del estado intermedio, de la resurrección y el destino final. También les coloqué allí material para que ustedes tengan cómo hacer sus esquemas. ¿Okay? Y el apoyo de la clase que estamos viendo en este momento. Vamos a ver entonces ahora lo que es el estado intermedio. Bien, el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Este material lo tienen ustedes allá en la página también. Hablamos de estado intermedio como ese periodo que está entre la muerte del hombre y la resurrección, ¿verdad? Ese periodo que inquieta mucho a las personas. Hay muchas doctrinas al respecto, ¿verdad? Hay muchos puntos de vista con respecto a lo que es este estado intermedio, a dónde va el hombre. La ciencia tiene sus teorías, ¿verdad? La filosofía tiene sus teorías y muchas sectas, digamos, religiosas, tienen su teoría, así como igual nosotros como cristianos tenemos también nuestra doctrina. Eso va a depender desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Teológico de cada uno de ellos. La ciencia también tiene su teología, por supuesto. Y cada una de las sectas, inclusive el espiritismo también, en este material que yo les coloqué allí, también creo que está la posición del espiritismo al respecto de ese estado intermedio. El estado intermedio tiene que ver con ese lugar, a dónde va el hombre. En el Antiguo Testamento también tenían la teología de este estado intermedio, a dónde iba el hombre.
dónde iba el hombre una vez que moría. Entonces allí la teología nos establece una doctrina conocida como el seno de Abraham, que era donde iban aquellas personas que morían, ¿verdad? Cumpliendo la ley, obedeciendo a los profetas, haciendo caso y honrando la palabra de Dios mientras vivían. El caso que el Señor Jesucristo nos narra, que es una historia, no es un cuento, ni es una parábola, muchos lo tienen como una parábola o como un cuento, pero no, es realmente una historia, eso realmente sucedió. El Señor Jesucristo nos habla de Lázaro y el hombre rico y establece, ¿verdad? Nos hace ver aquella doctrina, ¿verdad? De ese estado intermedio, como lo era el seno de Abraham. El seno de Abraham para aquellos que lograban vencer, lograban cuidarse bajo el marco legal, el marco en que Dios estableció de la ley y bajo el fundamento de los profetas, obedeciendo a los profetas. Pero aquellos que se negaban a hacer caso, que violaron el pacto, que desobedecieron la ley de Dios, como estaba establecido, que el que viole uno de los mandamientos, pues morirá indefectiblemente. Será separado de la gloria de Dios indefectiblemente. Estos hombres cayeron en el lugar de tormento. Y el Señor Jesucristo lo narra en aquella historia de Lázaro y el hombre rico, cuando nos dice, ¿verdad?, que estaba el hombre rico en el lugar de tormento y alzaba hacia el seno de Abraham, porque un abismo lo separaba. Y le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de sus dedos y me moje la punta de mi lengua, porque hay un calor, estas llamas me atormentan. Es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento. Este es un lugar que es una sala de espera. Es una sala de espera para pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Es una sala de espera, ¿por qué? Por el juicio final. Tanto el paraíso, o en este caso, en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham, como el lugar de tormento. Existía el seno de Abraham solamente allí, era como una prisión, era una prisión que estaba en el Hades, el lugar de la muerte. Esta palabra Hades, Seol, Tártaro, designan el lugar hacia donde van las almas después de la muerte. Una vez que el ser humano muere, tiene que ir a uno de esos dos lugares. En el Antiguo Testamento, aquellos, como les dije ya, que obedecieron fueron al seno de Abraham, a esperar allí. ¿Esperar qué? El juicio. Esperar el cumplimiento de la ley y aquellas palabras dichas por los profetas, sobre todo por el profeta Isaías, que fue uno de los profetas mesiánicos, aquella promesa profética de que vendría el Mesías, el Salvador. La palabra Mesías, Mesías, significa ungido en hebreo, y en griego es la palabra Cristo. De manera que tanto Mesías como Cristo significan lo mismo, pero tiene una connotación aquí en el griego. Ahora tiene un nombre, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, o Jesús, significa Salvador, ¿verdad? Así como Josué en el Antiguo Testamento también tenía esa connotación de Salvador. Jesucristo, por supuesto, ahora combinando el nombre de Jesús, Cristo, o Jesús el Cristo, nos deja a nosotros un ungido, ¿para qué? Para la salvación. De manera que, así como en el Antiguo Testamento, los judíos en sus nombres tenían un propósito. Todos los nombres de los judíos tenían un propósito y marcaban su futuro, lo que iba a acontecer con ellos. El nombre de nuestro Señor Jesús también le marcaba esa línea, ese propósito de su vida, que era, por supuesto, el de ser el Salvador de la humanidad, el ungido para la salvación del mundo. Los judíos esperaban al Mesías, el que los iba a liberar, al que los iba a salvar.
¿Pero de qué? Ellos pensaban que los iba a liberar de la opresión de los imperios en los que cayeron por su desobediencia. Pero los que lo veían desde el sentido de vista, digamos, espiritual, profético, sabían que vendría un Mesías que los libraría también de la muerte. Bien, aquellos que no obedecieron, pues quedaron en el lugar de tormento. Una vez que el Señor Jesucristo muere, dice que la muerte actuó, la muerte física actuó sobre nuestro Señor Jesucristo. Si actuó sobre el Señor Jesucristo, imagínense qué quedará para nosotros. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué quedará para el árbol seco? Somos nosotros. Entonces, en este sentido, el Señor Jesucristo también tuvo que participar de la muerte, así como participó del nacimiento. Para entrar a este mundo, no hay otro medio, no hay otro canal. La única manera para entrar en este mundo físico, tangible de los vivientes es a través del nacimiento. Y el Señor Dios tuvo que nacer, se encarnarse y nacer por un vientre, el vientre de una virgen, ¿verdad? Y para salir de este mundo, pues también hay otro canal que es la muerte. La muerte entonces es ese paso. Todos tienen que pasar por allá, los que mueren. ¿Ok? Luego vamos a hablar del arrebatamiento, que ahí la muerte tiene otra, lo vamos a ver de otra perspectiva, el aspecto de la muerte. Pero el Señor Jesucristo también tuvo que participar entonces de la muerte para poder salir de este mundo. Una vez que el Señor Jesucristo muere, se cumple lo establecido en la palabra de Dios al respecto de la muerte. Dice que está establecido para el hombre morir y una vez que muere, que le toca el juicio. El Señor Jesucristo también pasó por ese canal. El escritor a los Hebreos dice que descendió a las profundidades y le predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que estaban allí en el seno de Abraham. Aquello que me imagino, aquí nosotros usamos nuestra imaginación y quizás de alguna manera hipotética podemos hablar, pero el Señor Jesucristo llegó al Hades, al Seol, desciende allá y lleva en su mano nada más y nada menos que las llaves de la muerte. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Profesor, se le apagó el micrófono, se le apagó el micrófono. Perfecto, ahora ya estamos ahí, ¿verdad? Como les decía, en el libro Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 18 del capítulo 1, el Señor Jesucristo les dice, vamos un momentico al 17, le damos al 17 para que entendamos el 18. Dice, cuando le vi caí como muerto, lo mismo que sucedió con el profeta Elías cuando Isaías, perdón, cuando tuvo el llamamiento. Caí como muerto, mas he aquí, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que el Señor Jesucristo desciende a las profundidades, al Hades. Cuando desciende a las profundidades, al Hades, el Señor Jesucristo lleva en sus manos la llave para abrir la prisión a aquellos que fueron obedientes, ¿verdad? Que fueron obedientes a la ley, a los profetas. Pero que no solo queda con la llave para entregarla, también tiene las llaves de la ley y la muerte para de alguna manera tomar control ahora en esta nueva dispensación de la gracia para los que mueren en Cristo Jesús, que debía ser ahora diferente, ¿verdad?
Entonces, el Señor Jesucristo abre la prisión allí, abre la cárcel y deja salir los que estaban en el seno de Abraham. Dice, y llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran? Los que estaban cautivos en el Hades, ¿verdad? Que estaban en el seno de Abraham, ahora se los lleva. ¿A dónde se los lleva? Antes de morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, está muriendo junto a dos ladrones. Uno de ellos le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dice, reprocha a él y le dice, no digas eso, respeta, estamos en la misma condición. Nosotros nos merecemos eso porque él declara ser un pecador. Esa es una declaración enfática de su pecado, que le dice, nosotros somos pecadores y nos merecemos este castigo, pero él no ha pecado. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese que le está hablando del reino milenial, pero falta mucho para que venga el reino milenial. Hay otra serie de eventos que tienen que acontecer, pero el Señor Jesucristo le dice, no te preocupes, porque no vas a esperar tanto. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya el Señor tenía establecido el paraíso para eso, ¿verdad? Ya el Señor tenía establecido el paraíso para los que tuvieran fe en Él. Entonces, ahora el Señor Jesucristo abre para la iglesia el paraíso y para el seno de Abraham el paraíso. Ahora todos están en el paraíso de Dios. Ahora todos van al paraíso de Dios y se cierra el seno de Abraham. Queda cerrado el seno de Abraham, pero el lugar de tormento sigue vigente. ¿Para qué? El lugar de tormento sigue vigente para aquellos que no obedecen al amor de Dios, no entran dentro de la salvación. Allí queda entonces establecido este lugar inmedio donde tienen que quedar las almas, ¿verdad? El cuerpo, los que todavía están allí en la tierra, en el polvo. Aquí es donde la tricotomía, ¿verdad? Aquí es donde la tricotomía sufre la muerte, sufre la separación, el cuerpo vuelve al polvo. Y algunos confunden el texto de Eclesiastés, capítulo 12, donde dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y piensan que todos van para allá, todos, inclusive el espíritu de los pecadores van allá donde Dios. No, no es así. Es un error desde el punto de vista teológico, porque Salomón está escribiendo a la nación de Israel, aquellos que deben obedecer la palabra de Dios, pero no lo está escribiendo para las naciones paganas, ¿verdad? Que no obedecen al Señor. Entonces, aquella promesa de que el Espíritu vuelve a Dios es solo para los que obedecen al amor de Dios para ser salvos. Solo para aquellos que obedecieron en el Antiguo Testamento tanto la ley como a los profetas. Lo digo de esta manera para establecer un orden, ¿verdad? Cuando hablo de los que obedecieron a la ley y a los profetas, no estoy trasladando esa doctrina al Nuevo Testamento, como lo quisieron hacer en el periodo de los apóstoles, cuando el apóstol Pablo incluso tuvo que reprender a aquellos que quisieron judaizar la iglesia. No estamos hablando desde el punto de vista de judaizante, no, porque para la iglesia ahora hay otras promesas, hay mejores promesas, hay mejores pactos ahora para la iglesia del Señor. Bien, entonces aquí queda establecido el estado intermedio como el lugar de espera, para las almas que van a esperar ahora. ¿Qué van a esperar? Van a esperar resurrección, ¿verdad? El momento de la resurrección. Este periodo donde las almas serán juzgadas. Allí vendrán ahora para el juicio, vendrán para un tipo de juicio, para una condenación o para una recompensa. Este es el estado intermedio. Para algunas doctrinas, como el catolicismo romano, hablan del purgatorio, cosa que creo que ya dentro de sus doctrinas está suprimida, ya que el mismo Papa que
Benedicto XVI, creo que fue el, el penúltimo papa, pidió perdón y dijo que habían que modificar las doctrinas del purgatorio, pero aún continúan con las doctrinas del limbus. Los budistas también tienen su teología acerca del estado intermedio. Los hinduistas, los testigos de Jehová creen en la aniquilación. No hay un estado intermedio, nadie va al infierno, para ellos no hay nada de eso. Los adventistas y los mormones que piensan que es un sueño del alma, el espíritu de los mormones va a un planeta a proliferar allí espíritus, a generar más espíritus para que sean encarnados en la concepción de niños aquí en la tierra. Bueno, cosas como esas que ustedes pueden estudiar o que ya, si ya vieron la materia de sectas, yo creo que ya deben manejar esa información. Bien, entonces, hasta aquí entonces tenemos nosotros lo que es ese estado intermedio. De alguna manera panorámica, pero está el material allí, como les dije, en la plataforma está el material para que ustedes lo revisen. Pasamos ahora a lo que es la resurrección. Y cuando hablamos de resurrección, estamos hablando entonces ahora a la antesala al juicio, ¿verdad? La resurrección. Pero la resurrección de entre los muertos no es algo novedoso para el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones. ¿Con qué intención? Con la intención de demostrarle a las personas que algo que para el hombre parece imposible, como lo es en la actualidad, nosotros hablamos con algún científico, algún doctor, algún médico, y le hablamos de resucitar, y por supuesto que nos van a tirar hasta de loco, que eso no puede ser. La muerte para la ciencia es un estado irreversible. Cuando el cuerpo entra en estado de descomposición, ya no hay cómo hacerlo. Pero en el Antiguo Testamento nos narra, en una oportunidad llevaban el cadáver de Eliseo y este cuerpo cayó, los huesos de Eliseo cayeron en un hueco donde había un muerto, una persona que había muerto recientemente, y esta persona resucitó. Casos como el hijo de aquel joven quien resucitó Eliseo, ¿verdad? Hubieron varias resurrecciones en el Antiguo Testamento. Antes de la muerte de Cristo, inclusive el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Lázaro es una prueba de que a pesar de que ya tenía 4 días de muerto y había entrado en un estado de descomposición y putrefacción, el Señor regenera sus órganos en un milagro creativo y Lázaro vuelve a la vida. El hijo de la viuda de Naín también es resucitado. Y queda claro que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿Okay? Queda claro allí. Ahora, estos muertos del Antiguo Testamento y estas resurrecciones, estos resucitados del Antiguo Testamento y antes de la muerte de Cristo, ellos vuelven a morir, mueren nuevamente, porque solamente quedan como testimonio, una evidencia de que sí hay resurrección. Pero ellos mueren nuevamente, pero mueren con la promesa de resurrección nuevamente. Estos vivarachos tendrán una segunda resurrección para ellos. Quizás alguien podrá estar no de acuerdo conmigo al respecto, pero yo estoy hablando, ¿verdad?, desde el punto de vista bíblico, de lo que nos narra la palabra de Dios, que es nuestro texto base para todo esto. Entonces, ellos van a resucitar. Pero ¿por qué es necesario que ellos mueran? Porque ahora va a haber una resurrección para vida eterna. ¿Okay? Y cuando hablamos desde esta perspectiva de vida eterna, la primicia es Jesucristo. El primero es Jesucristo. El primero de entre los muertos, ¿verdad? Que resucitó ya para vida eterna, para trazar el camino hacia el Padre. ¿Ya? Nadie viene al Padre sino mí. Es el camino que trazó el Señor Jesucristo. Él es el primero de entre los muertos, es el primero. Así que se cumple
la escritura se cumple la palabra de Dios. De manera que Jesucristo es el primero. Y nosotros podemos irnos, ¿verdad?, al libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Vamos a la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, y él nos habla acerca precisamente de lo que es la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la resurrección, por supuesto habían aquellos que no creían, a lo que es la resurrección, que eran los saduceos, se oponían a lo que era la resurrección, pero el Señor Jesucristo les habla claro, y ellos quieren ridiculizar la doctrina, como hacen muchos. Hay muchas personas que no están de acuerdo con la doctrina bíblica y como no tienen un argumento sólido para refutarla, entonces tratan de ridiculizarla con algo que ellos quieran decir de alguna manera sarcástica y ridiculizar la doctrina porque simplemente no están de acuerdo con ella. Como le hicieron al Señor Jesucristo los saduceos hablando acerca de una mujer que por la ley, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como la ley, el derecho a la descendencia. Eso lo hablamos cuando estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis. El derecho a la descendencia. El hombre tenía derecho a dejar descendiente. Y si el hombre moría y no dejaba descendiente, su hermano debía levantarle una descendencia, casándose con la esposa del difunto. Entonces los saduceos toman de forma jocosa y sarcástica esto para de alguna manera ridiculizar el asunto de la resurrección. Y le dicen al Señor Jesucristo, esta mujer tuvo un esposo, se murió, tuvo que casarse con su esposo, con el hermano menor también murió, luego el otro, luego así pasó por la mano de 7 hermanos de este hombre, y los 7 murieron. Y ellos le hacen la pregunta, el día de la resurrección, cuando esta mujer y estos hombres, ¿de quién va a ser mujer si se casó con los 7? Entonces el Señor Jesucristo les deja en claro dos cosas. Ustedes cometen el error por una sencilla razón. Una, ignoran las escrituras, y otro, el poder de Dios. Ustedes están ignorando todo esto. Las escrituras son claras. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. En el cielo, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. El aspecto de casarse y procrear es netamente terrenal. Eso es una facultad que Dios nos dio a la humanidad, pero para vivir en la tierra. En el cielo no hace falta eso. En el cielo no se van a casar. Dice que seremos semejantes a los ángeles. Seremos como los ángeles. Y los ángeles son asexuales. Usted no encuentra en la escritura serafinas, ¿verdad? No encuentra ángelas, no encuentra ancianas, no encuentra ningún género femenino allá en el cielo. Allá hay serafines, ángeles, arcángeles, 4 seres vivientes. Todo es desde el punto de vista masculino. Y no tiene esto que ver con ningún tipo de doctrina machista, ¿no? Ningún tipo de doctrina machista que de alguna manera, bueno, como dice el hermano Wilfredo, no tendremos suegras allá, pues, y eso sería... Yo no puedo decir eso porque para mí mi suegra es una bendición. Yo amo a mi suegra como si fuera mi madre. Ella me ama mucho a mí, me quiere. Y yo digo que tengo la dicha que no tuvo Adán, de que Adán no tuvo suegra. Yo sí tengo mi suegra. Bien, entonces, desde este punto de vista, ya en el cielo ni se dan un casamiento ni se casan. Así que ese tipo de teología ridícula no cabe, y el Señor Jesucristo la derriba inmediatamente. De manera que en la resurrección, pues seremos, tiene otro tipo de connotación, ¿verdad? Tiene otro punto de vista. Bien, la resurrección la vamos a ver entonces de dos perspectivas. Existen 2 resurrecciones, como está establecido en el libro de Daniel, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para juicio y confusión perpetua. En el libro de Apocalipsis también nos habla de esa resurrección. Le decía que en la carta a los Corintios,
el apóstol Pablo en el capítulo 15 habla precisamente de esta resurrección, ¿verdad? Vamos a buscar el versículo. Vamos a ver. El versículo 10 en adelante, podemos leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? En el versículo 10 en adelante, él dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Está hablando de una situación que había, en ese momento había una complicación. La predicación se estaba haciendo más que todo por cuestiones, digamos, desde el punto de vista sectario. Yo predico así, tú predicas asado y el otro sancochado, y cada quien tiene su forma de predicar, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo va a concretar su predicación en cuanto a la sana doctrina. El versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ajá, o sea que el mismo apóstol Pablo enfrentó lo que quizás nosotros también estamos enfrentando en la actualidad. El versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos dicen que no hay resurrección? El versículo 3 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, es la evidencia de que Jesucristo, de que sí existe la resurrección. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. No tiene sentido que tengamos fe, porque si nos vamos a morir y hay aniquilación y ya más nadie va a saber de nada, entonces, ¿para qué nos cuidamos? Cuidamos nuestras almas. ¿Para qué cuidamos nuestra salvación? Vivamos como dicen por allí, dele que no viene carro. Sin temor alguno de juicio, de condenación, de nada. Ahora, el apóstol Pablo dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, el versículo 17, vuestra fe es vana, hablando a aquellos que también predican. Entonces ustedes tampoco tienen salvación. Entonces también la predicación que ustedes tienen también es vana. Vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, damos el lástima prácticamente. Ahora, el versículo 20. Perfecto. Voy a apurar esto en cuanto a la... y bueno, es probable que si nos quedan estos 10 minutos que nos dice el hermano Wilfredo, ahora pudiéramos, no sé si planificar de repente para mañana mismo y continuar la clase, porque la próxima semana también vamos a necesitar tener por lo menos 2 clases para ver el contenido de la próxima semana. Voy a concluir aquí. Dice, el versículo 21, el 20, perdón, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primogénito. Porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, Adán, también la vida, también por un hombre la resurrección de los muertos, que en este caso es Jesucristo. El versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí tenemos nosotros lo que conocemos la parousia, lo que es la venida de Jesucristo, ¿verdad? En las nubes. La venida de Jesucristo, algunos, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, algunos estarán muertos. Esto es un misterio, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos.
Algunos serán resucitados y otros serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, será algo rápido. Y muertos en Cristo, resucitados y creyentes transformados, subiremos a las nubes donde esperamos al Señor. Esta es la resurrección de la parousia, donde se cumplirá. Pero la primera resurrección ya dio inicio. ¿Cuándo comenzó la primera resurrección? Cuando Cristo resucitó. Dice la Escritura que el día que Jesucristo resucitó, juntamente con él resucitaron otros. Se abrieron los sepulcros y fueron testigos muchos de aquel evento. Esa es la primera fase de la primera resurrección. Cristo las primicias. Cristo, grupo de personas que también resucitaron aquel día. Y luego, la otra parte es los que ya son de Cristo. Esa es la segunda fase de la primera resurrección. Los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Nosotros somos la iglesia, los que han partido, los que han muerto con Cristo, los que están durmiendo. El día del arrebatamiento de la iglesia va a haber una resurrección general de todos los muertos que hayan estado bien con el Señor. Se levantarán y los que aún veremos serán en un abrir y cerrar de ojos y subiremos a las nubes, donde veremos entonces nosotros lo que es el aspecto escatológico del tribunal de Cristo. Eso lo vamos a ver cuando comencemos a ver lo que es la resurrección, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la tercera fase de la resurrección? Al final de la gran tribulación, habrá otra resurrección, pero no como la de la segunda fase, en la cual recibiremos premios, recibiremos recompensas, recibiremos galardones. Pero al final de la gran tribulación resucitará una cantidad de personas que el apóstol Juan le pregunta al ángel que le muestra en el capítulo 6 de Apocalipsis, le dice, ¿y estos de dónde salieron? Y él le dice, estos se escaparon de la gran tribulación, fueron aquellos que no se dejaron sellar de la bestia y que no honraron ni adoraron a la bestia. Estos resucitan al final de la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis nos dice que esta es la primera resurrección, la primera. Y los otros muertos no volvieron a la vida hasta que no se cumplió, ¿verdad?, el milenio. Después del milenio viene la segunda resurrección. Entonces, de manera, la primera resurrección tiene tres fases. Primero, Cristo la primicia. Luego, en el arrebatamiento de la iglesia. Y al final de la gran tribulación, los que se mantuvieron fieles al Señor a pesar de la gran tribulación. Ellos aparecerán con unas palmitas en las manos. Ya no tendrán galardones porque los perdieron por la apostasía, pero van a sus palmitas en sus manos. Ahí tenemos la resurrección. El otro tema que nos compete en esta materia sería entonces el destino final. Vamos a ver si podemos mañana, si Dios lo permite, terminar con esta parte y aquellas preguntas que ustedes pudieran tener allí, ¿verdad? Aquellas inquietudes que ustedes pudieran tener allí, las podemos compartir para mañana en una clase de repaso y de finalización de esta otra temática como es el destino final. Bueno, ¿alguna connotación, hermano Wilfredo? Bueno, usted dice si para mañana a la misma hora. Sí, correcto. A esa hora podría puedo. ser. Bueno, está bien. Perdón, una pregunta, profesor. Con respecto al tema de la muerte, Ajá. Yo defiendo una posición de que el hombre en el huerto del Edén fue hecho para no morir. Uh-huh. Y una vez que cae en el pecado, pues entra el tema de la muerte, pero el hombre fue hecho para no morir, sino para vivir. Y es por eso que
y es por eso que a nosotros nos cuesta mucho despegarnos de la vida. De hecho, hay unos ateos que dicen que nosotros somos la religión que predicamos más a un Dios de la resurrección, pero que no deseamos ir al encuentro con él. Me decía un ateo, decía, ustedes son los que más predican a un Dios de la resurrección, pero ninguno está dispuesto a irse a un encuentro con él, porque nadie quiere morirse. Y hablan mucho de morir es ganancia, pero nadie quiere dar ese paso, nadie quiere dar el paso del siguiente nivel. Pues. Entonces, creo yo que este ateo amigo estudió conmigo en la universidad, ha tenido así como un poquito de razón cuando me dijo eso, porque verdaderamente nosotros sí predicamos la resurrección y sí hablamos sobre Pablo cuando habla sobre la ganancia del morir, pero también es verdad que nadie quiere dar ese paso, sino que nos aferramos a la vida. Pero yo le decía a él que nos aferramos a la vida porque por naturaleza, en la creación, por naturaleza creativa, nosotros estamos hechos para vivir, no para morir. Y por naturaleza nos aferramos a la vida. Y si en el último minuto nos dicen, vayan a comprar esto, que con esto él va a durar 15 minutos más o va a durar 5 días más, vamos y lo compramos y embargamos la casa si es posible, pero vamos por 5 días más. ¿Entiendes? Entonces, quería hacer esta intervención porque es muy importante el tema de que el hombre estaba hecho para vivir para siempre. Y fue con la caída que entró este tema de la muerte. Ahora, no sé qué me dice usted, profesor. Todavía nos quedan unos 5 minutos más. Okay. Bueno, desde ese punto de vista, pues es comprensible. Si lo ves de la tricotomía del hombre, se entiende por qué, ¿verdad? Desde el punto de vista almático, nos afecta el tema de la muerte a todos, por supuesto. Nadie quiere morirse, nadie, o sea, estamos aferrados a la vida, porque cuando el hombre fue creado, como tú mismo dices, ¿verdad? Fue concebido desde la eternidad. La concepción del hombre fue en la eternidad. Es por eso que nuestro espíritu y nuestra alma, allí entramos lo que es a una doctrina de lo que es la inmortalidad del alma, del espíritu. Nosotros somos inmortales, nuestra alma, nuestro espíritu es inmortal. Y es por eso que el espíritu y el alma se aferran a la vida, a la vida. Pero como el cuerpo está sentenciado a una muerte, es por eso que desde el espíritu y desde el alma se hace como que inaceptable esta cuestión. Pero nosotros sí estamos aferrados a la vida, pues estamos aferrados a Cristo, ¿ok? Y ya eso es vida. El ateo que te diga esto, ya te está reconociendo que sí existe Dios y que nosotros predicamos. Ahora, la muerte no es algo que yo pueda determinarlo para mí, porque si yo determino mi muerte, entonces estoy cometiendo un suicidio. La muerte es algo que debe llegar cuando llegue. Sí, mire, el que se va a morir, no hay oración que lo detenga. No hay medicamento que lo detenga. El que se va a morir y ya. Para el cristiano es una ganancia. Pero como desde el espíritu tenemos la necesidad de seguir viviendo, tenemos la necesidad de ayudar a nuestro cuerpo a seguir viviendo, entonces nos aferramos a los medicamentos y está dado por Dios. La medicina, la ciencia es de Dios, Dios la dio y nosotros la utilizamos en favor de ese proceso de vivir, ¿verdad? Entonces, nosotros diríamos, no es para tomar la decisión de morir. Todo el tiempo, de hecho, voy a tomar la decisión de vivir. A nadie le dice, ¿qué quiere usted, morirse o vivir? Ah, yo quiero seguir viviendo. Y entonces vamos a tomar la decisión de vivir. Desde esa perspectiva, pues, quizás es que nosotros debemos entender lo que es la doctrina de la inmortalidad del alma y del espíritu y por qué el cuerpo sí envejece y se deteriora y va a llegar, está limitado, pero nuestro alma y nuestro espíritu sí. De hecho, nosotros morimos y si nos morimos, gloria a Dios, sabemos a dónde vamos, pero los que no tienen esperanza, los incrédulos,
Los que no han aceptado, ellos cierran, hasta los que se hacen decir ateos, cuando sienten un sustico así que les duele el pecho o alguna cuestión, ahí mismo están preocupados porque se van a morir. Ellos no pueden juzgarnos a nosotros. Hermano Wilfredo, si podemos cerrar la clase, vamos a dejar por aquí hasta mañana, en el nombre del Señor, que podamos, gracias a Dios, hoy mire, se portó bien la luz, la electricidad y el internet, aunque se me cayó varias veces, pues retomamos la conexión. Bien, mis amados, Dios me les bendiga. Quiero hacer una corta oración por todos, por la clase.